Hola y bienvenidos a este video. Mi nombre es Luisa Fernanda Moscoso, estudiante de sexto semestre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Comenzaremos analizando la sentencia 1339 del 2024. El señor Francisco Fuentes Meneses actuó como alcalde de Popayán en el Cauca durante el periodo del 2012 al 2015. Se le investigó por presuntamente haber incurrido en prevaricato por acción y prevaricato por omisión. El señor alcalde prorrogó por 5 años el contrato del curador número 1. Esto a través de la resolución del 3 de octubre del 2012, sin convocar a un concurso de méritos que es exigido por el artículo 103 del decreto 1469 del 2010. Esto como tal constituiría una presunta actuación manifiesta en contra de la ley. No se convocó de manera oportuna el concurso para elegir en propiedad a los curadores urbanos o en el caso del curador número 2, los procesos fueron fallidos. No realizó las respectivas evaluaciones anuales a los curadores 1 y 2. Esto genera una afectación y un incumplimiento de un requisito previo legal para su eventual redesignación. Adicional a ello, frente a lo que fue la absoluta falta del curador urbano número 1, el alcalde no designó provisionalmente a otro curador o miembro del grupo técnico como lo ordena el decreto 1469. Y por estos hechos se fundamentan los cargos de delitos de prevaricato por acción, por la resolución de prórroga, y prevaricato por omisión por no convocar concursos, no evaluar ni designar provisionalmente. Como primera instancia, el Juzgado Primero Penal de Circuito de Popayán, en su sentencia dada el 7 de marzo del 2018, absolvió a Francisco Fuentes Meneses por el delito de prevaricato por omisión, pero en este caso lo condena por el delito de prevaricato por acción. Este se le impuso una pena con 48 meses de prisión, una multa de 66,66 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para ejercer funciones públicas. También se le niegan beneficios sustitutivos y se ordena su captura. Luego, como segunda instancia, encontramos que la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, en su sentencia del 11 de diciembre del 2019, confirmó la absolución por el prevaricato por omisión, revocó la condena por prevaricato por acción y en consecuencia absolvió totalmente al procesado. Y llegando a la tercera instancia, que hablamos de la casación, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, en su sentencia del 5 de junio del 2024, no casó la sentencia del tribunal. Esto que ratificó la absolución por ambos delitos, considerando que no se probó el dolo ni se configuró la conducta típicamente penal. No se hace una mención específica a autores doctrinarios. Primero que todo, encontramos lo que es la conducta humana cuando hablamos de prevaricato por acción o por omisión. Sí, la acción y la omisión, donde la sentencia nos analiza los delitos de prevaricato por acción del artículo 413 del Código Penal y por omisión, que es el artículo 414. Un ejemplo de esto dentro de la sentencia es cuando nos indica que el alcalde prorrogó el cargo del curador, que fue la acción, pero omitió hacer el concurso o evaluaciones de los curadores. La Corte en este caso diferencia ambas conductas para estudiar su relevancia penal. También encontramos la tipicidad, donde tenemos el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Esto lo encontramos entre la página 22 y la página 34 de la sentencia, donde nos habla de manera objetiva de la descripción de los verbos rectores, del sujeto activo, y en cuanto a la parte subjetiva, sobre el dolo requerido para ambos tipos penales. En este caso, la Corte descompone el tipo penal. En la parte objetiva identifica los verbos como omitir o proferir y que el sujeto sea un servidor público. En la parte subjetiva exige un dolo, el cual la Fiscalía no logró probar, ya que no logró comprobar que el alcalde tuviera voluntad deliberada de infringir su deber, solo que éste conocía la norma, el dolo, donde nos indica que la Fiscalía debía probar que el alcalde tenía esa voluntad y no solo el conocimiento del deber por ser el alcalde de la ciudad. El dolo no es solo el conocimiento,
es la voluntad de infringir la norma, y la Corte dice que aunque el alcalde sabía que debía hacer un concurso, actuó en medio de confusión normativa y eso le excluye del dolo. También encontramos el tipo penal en blanco. Un ejemplo de esto, y que lo encontramos en la página 22, es donde la Corte indica que en el artículo 414 el prevaricato por omisión es un tipo penal en blanco, que debe integrarse con el decreto 1469 del año 2010. Esto nos recuerda que el delito de prevaricato por omisión requiere complementarse con normas como el decreto 1469, ya que sin esta integración no habría un tipo completo. Tenemos el elemento normativo, manifiestamente contrario a la ley. Para que haya un prevaricato por acción, no basta con que el acto administrativo sea ilegal, debe ser manifiestamente. Lo que quiere decir, la Corte aclara que si hay alguna discusión razonable, no hay delito. Tenemos también el concurso aparente de tipo penal. Este aplica entre la página 36 y la página 38, donde nos da un ejemplo diciendo que la Corte considera que la omisión y la acción no se deben sancionar por separado porque responden como tal a una misma conducta. La Fiscalía acusó por omisión y acción, pero la Corte encontró que se trataba de una misma conducta, que solo podía sancionarse como prevaricato por acción. Así evita el doble juzgamiento aplicando el principio de especialidad. De manera implícita encontramos también lo que es el error de provisión. Aunque no está mencionado expresamente, la Corte acepta que pudo haber una confusión normativa real. Esto encajaría en un error de prohibición directo que eliminaría el dolo y por tanto el delito. Esto lo vemos reflejado en la sentencia, donde dice que el alcalde actuó en medio de una posible confusión normativa sobre si lo que era la prórroga como tal era válida, y esto también le excluiría del dolo. También tenemos el falso juicio de raciocinio. Esto lo encontramos en las primeras páginas de la sentencia, donde dice que la Fiscalía acusaba al tribunal de no seguir los principios de la lógica, como el de la razón suficiente, al valorar lo que era la prueba. Dice la Fiscalía que el tribunal valoró mal la prueba, violando las reglas de la lógica. Por ejemplo, dio por probada la existencia de convenios que no fueron presentados directamente en el juicio. Encontramos el principio de contradicción, donde dice que el tribunal dijo que la prórroga era ilegal y en otra que era una figura válida. La Corte lo atribuyó a un error de redacción, pero lo reconoció como una contradicción lógica. Y por último encontramos la prohibición del bis in idem, donde nos indica que al reconocer el concurso aparente de los delitos, la Corte protege el principio del non bis in idem, donde dice que no se puede castigar dos veces la misma conducta. Primero, se casa parcialmente la providencia de segunda instancia, única y exclusivamente en lo que corresponde al delito de prevaricato por acción. Pero también se confirma en consecuencia la sentencia de primer grado proferida el 7 de marzo del 2018 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán, en cuanto absolvió al procesado del delito de prevaricato por omisión. Aunque formalmente casa de manera parcial la sentencia, el tribunal en la práctica confirma la absolución total, ya que se acoge al criterio absolutorio del juez de la primera instancia frente a lo que es el delito de acción. En sus razones principales tenemos que no se comprobó que el procesado actuara con dolo, no se configuraron decisiones manifiestamente contrarias a la ley, hubo intentos de cumplir los deberes legales aunque tardíos o imperfectos, se reconoció también la existencia de confusión normativa razonable.